¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de domingo, domingo en la tarde, ya tarde-noche. Acá, promediando el bajón dominguero característico de todas las semanas. Así que bueno, vamos a tratar de tener una charlita amena donde por ahí compartamos alguna experiencia, alguna anécdota, en fin, revisemos alguna herramienta. Siempre que comienzo a grabar, empieza a ladrar la perrita, es una constante. Eso quiere decir que me está esperando afuera. Pero bueno, aprovecho a saludar a todos los amigos del canal, a los amigos de la primera hora, bueno, entre ellos el querido Dalton, el querido Kayak, el querido Gastón Montenegro, Ricardo Abelluto, montón de amigos, Jorge, en fin, muchos, Lorensis, Adriano Track, gracias por la participación, lo mismo que el amigo Eugenio, Diego Segovia, Diego 10, siempre tendría que decir los Diegos, los Pablos, los Fernandos, dado que hay bastantes, Facundo Faraone, Fernando Asame, dado que hay bastantes, varios amigos del canal con el mismo nombre, obviamente distinto apellido. Creo que tengo un grupo de hermanos que me sigue, lo tengo que ver bien en Instagram, donde tenemos por ahí un poquito de relación más directa. Pero bueno, resumen de la semana y lo notable, más allá de las reparaciones realizadas, bueno, han surgido muchos comentarios a favor y en contra sobre un service que no he realizado, producto de que me trajo mala vibra. Ese va a ser el tema con el que vamos a arrancar la charlita, pero no quiero olvidarme de agradecerle al querido amigo Gregorio Casa, que está siempre colaborando, participando, es un miembro del canal, es un coprotagonista de este canal, que bueno, se llama Siciliano en su taller, lo mismo que el querido amigo Miguel, que está siempre aportando conocimientos técnicos, con una memoria envidiable. Recuerdo cuando tenía la memoria que tiene el querido amigo Miguel y bueno, era verdaderamente vivir mirando por el espejo retrovisor. Por suerte, o para no tanta, eso se ha ido amenguando un poco, dado que con los años, si bien tengo buena memoria, pero no es lo que era antes. Bueno, como les estaba diciendo, he rechazado un trabajo, una reparación, un service, cambio elemental de diafragma en un calefón, de los tantos que han visto que he realizado, o sea que no es por falta de capacidad. Se imaginarán que si a 30 y pico de años de trabajo le escapa un cambio de diafragma, bueno, no podría estar poniendo la cara acá. Pero hubo una situación, no sé por qué, me vibró en forma negativa, y bueno, intenté desestimar el trabajo en forma diplomática, en forma, llamémosle, camuflada de un presupuesto inflado, el cual aceptaron. En fin, muchos amigos, o varios amigos, preguntan por qué no se lo dije inmediatamente y los dejé con la promesa de que iba a volver. Bueno, les voy a ser sinceros, ustedes saben que para bien o para mal me caracterizo por ser sincero. Yo pensé que iban a desestimar, producto de que vi una mirada entre la tía y el sobrino, dado que vive la tía y el sobrino en el departamento. El comedor está dividido por una especie de modular, donde, bueno, calculo que será la habitación del muchacho. Hicieron como una mirada, como diciendo, me parece que está un poco volado con el precio. Dije, bueno, esto es lo que a mí me va a dar la posibilidad de que me pongan excusas, como suele pasar. Justo recordé que tal día tengo médico, o bueno, lo miró mi marido y lo arregló. Excusas de ese índole que hacen que cuando uno se retira del domicilio, bueno, piensen en frío y digan, no, mejor aceptamos el presupuesto del anterior
o por qué no consultar alguna otra opción. Evidentemente, los que han ido después o tuvieron la misma percepción que yo o quizás, bueno, y realizaron la tarea en forma satisfactoria. Sé que me siguen llamando, o sea que no aceptan el no como respuesta, pero esto ya lo he contado, quizás para los amigos que no lo vieron. Fui a ver un calefón por toda la falla que declaraban y que se veía que estaba pasando, o sea, quedaba el piloto prendido al momento de abrir el agua caliente, no prendía el quemador del calefón. Eso nos indica o nos reduce las posibilidades a que el problema está en el diafragma. Hay que arrancar comenzando por el diafragma, dado que yo ya había visto y la presión era aceptable. Para el calefón de esa generación y esa tecnología, la presión era aceptable. Si bien me dijeron que tratándose de monoblocks y demás, a veces la presión es fluctuante, pero generalmente hay esa presión, o sea que debería funcionar. Bueno, era el diafragma, evidentemente. Yo desistí de hacerlo por una cuestión de que tuve una percepción intrínseca, pocos la entenderán, otros amigos vi que comentaron que sí, e incluso me han hecho llegar experiencias de donde tuvieron cierta alerta, quizás en forma anónima, quizás en forma inconsciente, donde era mejor no tocar. Yo tuve una percepción una vez, recuerdo, y les voy a contar esta anécdota. Yo tengo un compañero del industrial, que si bien los dos somos técnicos electromecánicos, él se dedicó netamente a la refrigeración. La refrigeración lo apasionó desde siempre, siempre lo apasionó. De hecho es matriculado creo que de la Universidad Tecnológica en refrigeración, en fin. Tiene todas las herramientas habidas y por haber para hacer una instalación de el aire más básico con bomba de vacío, para presurizar, o sea, es un tipo que verdaderamente sabe y es un apasionado. Como yo lo fui en algún momento de la electricidad, los clientes me fueron alejando un poco del tema, dado que el 90% o el 80% de mis trabajos en domicilios son plomería y gas. La electricidad, desgraciadamente, está un poco devaluada porque cualquiera toca, cualquiera hace, bueno, también con sus consecuencias, con sus problemas, pero bueno, aprovecho y saludo a todos los amigos, a todos los colegas electricistas. Hoy, 13 de julio, es el Día del Electricista, así que nada, les deseo un feliz día. Pero bueno, con Claudio, yo en una época de mi vida me llamaban por cualquier cosa que se suscite dentro del domicilio. Era otra época del país, la gente compraba los split, como se le denominaba en aquel momento. Me compré el split. Compraban a granel. Me acuerdo que era el R22, el antiguo aire. Y bueno, yo no los instalaba, no los instalé los de mi casa, instalé los de, circunstancialmente, algún domicilio donde estuve con alguna pareja, pero nunca me dediqué a refrigeración. Bueno, me llama un cliente de estos que me llamaba por todo y me dice, Tano, me gané un aire acondicionado en un programa de Guido Zuller, que no recuerdo cuál, pero estamos hablando del año 2008. Me gané un equipo, un split, un equipo de aire, un aire acondicionado. Necesito que me lo vengas a instalar. No, yo no hago refrigeración, no me dedico. No, ¿cómo que no haces refrigeración? ¿Cómo que no te digas? ¿Me cortás las piernas? Yo no sé a quién llamar, te llamo a vos por todo. ¿No me podés recomendar a alguien? ¿No me podés buscar a alguien? Te voy a recomendar un compañero, le cuento la historia de Claudio Genitiempo.
experto, el tipo sabe, incluso él ya sabía cuando esto recién estaba saliendo. Bueno, hago el contacto, Claudio va, saca un presupuesto, mira el aire. Bueno, me dice, Tano, ¿qué te parece si vamos juntos, dado que hay que hacer la electricidad? Yo, obviamente, técnico electromecánico sabe, pero no le dio demasiada importancia. Él se lo deja ahí, lo prueba con un alargue, con un adaptador. En aquel momento venían con las fichas macho de 20 amperes, lo prueba con un pequeño adaptador, hembra 20, macho 10, con un alargue, prendió, enfría, listo, llamen al electricista que haga lo que tenga que hacer. Bueno, me dice el cliente, él le cuenta todo esto, le dice, no sé dónde lo va a enchufar, pero no es simplemente sacar del toma, porque imagínense la habitación, ventana, la unidad interior iría sobre la ventana, y el proyecto del cliente era sacar un cable canal desde el toma del velador hasta bueno, llegar al aire. Pero tenían un consumo relativamente interesante. Los aires, ni hablar de los antiguos aires de ventanas, estamos hablando de los primeros splits, los R22. Y me dice, Tano, pasa esta situación, bueno, yo estuve viendo, o sea, le va a quedar ahí. Él quiere que, como se lo entregaron en los primeros días de enero, quiere que como regalo para los chicos, quede instalado el aire para el Día de Reyes. Bueno, tuve la misma percepción, la misma vibración. Digo, ay, voy, no voy, le digo, no le digo. Bueno, vamos. Encima Claudio, un tipo técnico, no como yo que tengo demasiadas vertientes en mi vida, religiosas, espirituales, o sea, el técnico. Cree en lo que ve y se acabó el problema. Un estilo Miguel o un estilo Gregorio. Yo tengo quizás un poco más de apertura en cuanto a determinadas creencias. Quizás para muchos suenan a ridículas las creencias de uno, pero son experiencias de vida. Entonces no me sentí con la comodidad de decirle, Claudio, mira, yo pensé que iba a zafar de esta situación diciendo que simplemente no hago el trabajo, pero bueno, ya te contrató, me dio el ok a mí para que vaya a hacer la parte eléctrica, bueno, más o menos les cuento cómo desarrollé el tiraje de cables, dado que, bueno, estaban una pieza al lado de la otra por adentro del taparrollo, agujereando la pared, saliendo a la otra habitación. Inmediatamente en la otra habitación estaba la térmica general con algunos circuitos más. Bueno, saqué corriente, saqué tensión de los cables obviamente más gruesos, que no había ningún problema, estábamos hablando de 4 milímetros. Es más, creo que la instalación estaba hecha o realizada en cable de 3 milímetros cuando todavía existía el cable de 3 milímetros. Para el consumo que yo calculé que tenía el equipo, que si bien viene con ficha de 20 amperes, pero no porque consuma 20 amperes, sino porque está muy cerca de los 10, yo calculé que iba perfecto, le atravesé los dos taparrollos y llegué al aire, le di. Algo me vibraba que no iba a terminar bien, que no iba a terminar bien, que no iba a terminar bien. Recordemos que este aire el cliente lo había ganado en un programa de Guido Casca. Dije Guido Zuller, capaz yo tengo menos farándula que nadie. O sea, en un programa de Guido Casca del año 2008 se lo había ganado, se lo entregaron. Bueno, terminamos de instalar, él terminó de instalar, ya de movida lo prende y el equipo tira error. Error. Lo presuriza y tiene una pérdida interna. La verdad fue un garrón porque hubo que
cobrarle al cliente la instalación, la desinstalación, la reparación y la reinstalación. O sea, se hizo un número grande. El cliente se quería morir literalmente. ¿Por qué no se pudo llamar a la garantía? Porque no había factura de compra. Al no haber factura de compra, no hay quien se haga cargo porque era un regalo. Entonces, bueno, tuve una percepción parecida con el tema del calefón este. O sea, obviamente, si bien este no era un regalo de Guido Kafka, pero por ahí podía salir algo mal o nada, puede que no pase nada, pero sencillamente no quise meterme, no quise meter la mano. Créanme que no cobré ni la visita. Cuando la percepción del lugar, no me sentí cómodo, lo miré, le dije lo que podía hacer, agarré la cartuchera elemental que había preparado para en caso de aceptar, hacerlo. Incluso aceptó en el mismo momento, pero yo pateé la pelota para unos días después. Y les vuelvo a repetir, no desestimé el trabajo en forma inmediata porque pensé que se iba a tratar de esos casos en los que generalmente el cliente pone alguna excusa como para que uno no vaya. Y bueno, me equivoqué porque verdaderamente me estaban esperando. Pero bueno, espero que quien haya realizado o quien tenga que realizar la tarea no se encuentre con ningún problema. Lo deseo de corazón. Yo preferí no tocar y aprendí a hacerle caso a mis alertas. Pero bueno, eso es lo destacable de esta semana, dado que ha llamado mucho la atención, ha causado bastante ruido, que uno por ahí vaya a menos en un trabajo, pero hay que saber salir de distintos lugares donde uno por ahí sabe que las cosas no van a salir bien, ya sea por percepción o por intuición o porque está viendo que uno se puede encontrar con algún problema mayor al que por ahí por el que por ahí es convocado al domicilio. O sea, a veces la gente nos llama porque no prende una lamparita, pero tiene todos los cables quemados hasta, digamos, la próxima caja de paso. Y bueno, ¿cómo se le explica que hay que realizar toda esa tarea? Es complicado, pero bueno, hay gente que lo entiende, hay gente que no. Quería hablar un poquito sobre las pinzas Wembley, dado que bueno, tengo acá la caja que generalmente utilizo para transportar herramientas para tareas eléctricas. No preparé tarrito con nafta, vieron que cuando tengo los bajones domingueros, bueno, no, por ahí no estoy del todo atento a determinadas cosas, a determinadas circunstancias. Trato de volcarme un poquito para adentro. Habrán visto que estoy promediando el tablero de herramientas de uso constante acá en el taller. Son herramientas que yo uso siempre. Esta semana sí va a quedar completamente terminado, o sea, con las unidades finales ubicadas donde corresponde, donde corresponda. Me falta colocar un calibre, algunas sondas que suelo utilizar en forma frecuente. Bueno, algunos me han comentado por qué los tubos Diyu. Los tubos Diyu los colgué simplemente para ver qué tal quedaban. Bueno, el blister donde vienen roba un poco de espacio, no son para tener ahí. Yo obviamente tengo para uso frecuente la caja SFI, herramientas que trabajan, y también tengo un pequeño listón con 10 tubos y una llave que después lo voy a mostrar para uso general, uso que siempre, son medidas que siempre se van a necesitar. Entonces uno se ahorra de ir yendo, viniendo. Está el 10, el 11, el 13, el 14, el 17, el 19, el 18. Bueno, medidas de uso frecuente y constante. Frecuente y constante. Incluso hay algunos tubos E
que bueno, se necesitan bastante en alguna mecánica de esta época. Pero bueno, herramienta de corte Inco, alicate segmento profesional, Inco, alicate, 6 pulgadas. Ha trabajado, ha cumplido, no se ha partido, no se ha rajado. Pueden ver en el filo la marca del cobre, dado que lo he utilizado bastante, en cables de diámetro un poco superior, incluso como para darle un poquito de exigencia además, quizás, porque yo con el de 6 pulgadas trabajo hasta 4 milímetros, lo trabajo cómodo. Quizás me excedí un poco trabajando en 6, pero no le ha hecho mella, se mueve versátil. La verdad que el alicate va muy bien. La pinza de punta, yo tengo la de todavía un modelo anterior, viene sin el área de climper, el prensa terminales, que la verdad en mi caso es irrelevante que lo tenga. Pero bueno, es la calidad Inco que ya estamos todos acostumbrados. Ya no hay variantes, o sea, al menos en las unidades que yo vengo probando, noto que mantienen el estándar. El tema alicates es un tema álgido porque al amigo Gregorio le ha explotado uno y la verdad que, bueno, eso sentó un precedente más que interesante porque Gregorio es palabra calificada en lo que es toma de contactos de herramientas, al menos para mí y en este canal, lo que diga el amigo Miguel y lo que diga el amigo Gregorio siempre está claro, es real, no hay vueltas, no ganan nada con decir una cosa por otra. Después, bueno, un clásico que me gusta tener siempre, la verdad que, bueno, la pinza de la línea ZX o Six, tengo el elenco completo, el elenco completo le llamamos a la pinza, un pinza universal de 8, de 7, de 6, pinza de punta de 8, de 6, pinza de punta plana y alicate, cuerda de piano. Eso sería el elenco completo, al menos para mí, o es lo que pude conseguir. Incluso creo que tengo algunas llaves francesas. Tengo que ver porque tengo que ordenar las llaves francesas ajustables. Entre ellas apareció una que hacía un tiempo que no la veía. Vieron que estoy ordenando un poco el taller. Yo recuerdo que a esta la pinté porque había caído detrás del banco. Son herramientas que uno ya no usa con tanta frecuencia, con tanta asiduidad. Y bueno, uno las deja debajo del banco para, bueno, determinadas cosas. Yo siempre decía que era una llave de 2 bocas regulable o una Baco UD regulable. Pero bueno, la reencontré. Tengo ganas de ponerla en el altar de las herramientas, si bien no es Baco ni mucho menos, pero es una linda unidad. La verdad que en mi adolescencia me ha sacado de más de un apuro con sus incomodidades y todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque bueno, hay que trabajar con la por ahí anatomía de esta herramienta, que también tiene sus usos positivos, ¿no? Que es mantener 2 medidas en una misma llave. En una época me coqueteaba la idea de cortarla, soldarle un caño y hacer 2 unidades. Por suerte no cometí ese sacrilegio. Vieron que la necesidad agudiza el ingenio. Así que bueno, no, decidí mantenerla así. La vida hizo que pueda adquirir, pueda comprar herramientas de a poquito y las joyitas que en aquel momento uno se decía, oh, yo tengo una mala suerte, de a poquito, comprando unidades, siempre invirtiendo en herramientas. Yo, la verdad que las herramientas, siempre lo digo, es un vicio, son un vicio, pero es un vicio sano, dentro de todo es un vicio que se paga solo. Hay que saberse controlar en algunos aspectos, siempre parece que son pocas. Por ahí uno toma un poco de conciencia cuando las tiene que reagrupar, reordenar.
Y nada, me pasa a mí como le debe pasar a tantos otros. Después les voy a mostrar, si bien yo el tablero de uso constante lo dejé bien equipado, pero después les voy a mostrar los pack out de pobres con unidades que han sobrado, y puedo dar fecha y día y precio de lo que pagué tal herramienta, o a qué juego correspondía, y si no está completo, en dónde se rompió, y por qué. Cada herramienta tiene una historia. Cada herramienta tiene historia. Pero bueno, vamos a ver las pinzas Wembley. Pinzas Wembley que han trabajado bastante. Han trabajado bastante. Y estiré todo lo posible. Estiré todo lo posible esta devolución porque quería ser certero. Si bien en algunos videos se ve donde la estoy usando, donde las estoy maneando, pero créanme que son lo más parecido a la línea Bremen House. Creo que la única diferencia que van a encontrar es el precio, dado que bueno, son un poquito más económicas, y bueno, los colores. Un amigo había leído el comentario, no lo respondí por cuestiones de tiempo, lo vi haciendo algo. Se parecen mucho a las de la línea McCarthy, me dice. No, tienen un aire, a las McCarthy particularmente no. Las McCarthy yo las veo igual, sacando algunas diferencias de calidad y de, bueno, colores, pero la anatomía, la ergonomía y la distribución del, llamémosle, los componentes, dado que son mangos bicomponentes, los de McCarthy, me hacen acordar mucho a las de la línea Pretul, que son amarilla-negra, McCarthy es rojo-negro. O al menos es la percepción que yo tengo, y me estaba dando vuelta para ver, porque me vino una imagen de otra línea de McCarthy, que sí puede tener razón este amigo y que se parezcan bastante. Herramientas que han trabajado bastante, cumpliendo con expectativa. Ahí van a ver un chispazo. Van a ver fue una linda explosión, Fue una linda explosión. Nos encontrábamos, estaba mi sobrino asistiéndome. Nos encontrábamos cambiando cables de salidas de medidor a, bueno, térmica principal o tablero principal. Para de ahí salir en una segunda etapa a un secundario, pasando de cables finos, diámetro desconocido, década del 90, en 10 milímetros, y bueno, una acometida que había sufrido temperatura, que fue por el motivo por el cual me llamaron, mientras estaba haciendo la maniobra de pelado. No había motivo para que esto ocurra, quiero que sepan que no fue impericia, no había motivo para que esto ocurra, simplemente que la temperatura, dado que se habían empezado a derretir los cables, estaban los videos, había pinchado lo que sería el centro de la acometida. Vieron que son cables concéntricos, antivandálicos. Por afuera tenemos el neutro, por adentro viaja el vivo. Y bueno, al momento de apoyarme, corriendo el neutro hacia atrás, al momento de apoyarme, tocó en la pinchadura que tenía dicha acometida y bueno, pegó el chispazo. No es nada grave. Por suerte, creo que lo comentó el amigo Miguel, no hay fusibles aéreos, están conectados directamente en RSIT. Así que nada, verifiqué tensión, estaba todo perfecto, seguimos trabajando, no se volvió a repetir, pero las herramientas son buenas. La verdad, esto no le hace mella. Demuestra cierta calidad en el acero. Si vamos a ver el lado positivo, demuestra cierta calidad en el acero, dado que por la magnitud del chispazo podría haber quedado peor. De hecho, en algunas unidades que me ha pasado,
se ha volado importante. Se ha volado importante. Pero bueno, es lo que pasa generalmente cuando uno a veces trabaja, o bueno, cuando trabaja con tensión y por ahí no puede seccionar o cortar esa parte. ¿Qué va a hacer? Hay que hacerlo y listo. Pero bueno, la pinza de punta ha cumplido, corta, es resistente a la torsión, tiene memoria, si uno la retuerce vuelve a su lugar, los grip son firmes, la verdad que la verdad no se han movido y han sido utilizados en forma bastante grotesca y bruta por quien les habla, dado que vieron que cuando uno está trabajando, eh, nada, la herramienta, si bien uno las ama, las cuida y las valora, la herramienta tiene que cumplir, herramienta que empieza tarea, herramienta que termina, o bueno, si se rompe en el camino es otra cosa. Esto es así. Vieron que, bueno, como les dije, estaba pasando cables 10 milímetros, el cañito corrugado amarillo de la década del 90, obviamente no me pasaba ni siquiera uno por la cañería, o sea que me vi en la obligación de perforar los gabinetes, dado que están inmediatamente detrás el tablero primario, me vi en la obligación de perforar los gabinetes para llegar a los primarios. Así que bueno, de ahí en adelante el trabajo fue realizado con éxito. Después han trabajado conmigo en todo lo que ameritaba el uso de estas unidades y la verdad, muy satisfecho, muy satisfecho. ¿Las volvería a comprar? Claro que sí, sí, las volvería a comprar. Me quedé con ganas de probar la francesa y la Pico del Oro. La Pico del Oro. Pero bueno, hay algunas herramientas que están en proceso de prueba. De hecho, estoy utilizando la Watfo. Ya lo saben, pero les voy poniendo, para que vean que es verdad que compré otra, los voy poniendo en contexto. O sea, esta es la que uso a modo Pico del Oro de plomería, a pedido de un amigo. La verdad que ya ha hecho fuerza, no es una fuerza extrema, pero verdaderamente la herramienta se ha comportado, no se ha doblado, no se ha vencido, no agarró juego. A mí me está dando resultados. Se está asemejando a una estándar. Esta es la que se me cayó una noche y la recuperé. La verdad que ese día estuve muy contento. La verdad que lo sentí como una pérdida prácticamente irreemplazable. Y eso desencadenó, bueno, más allá del aprecio que le tengo a la Pico del Oro, desencadenó en mi compra de herramientas Watfo mediante el ferretero de la zona de Castelar, que ya todos conocen la historia. Después, bueno, entraron a la cancha, esto no lo comenté, pero entraron a la cancha los destornilladores aislados Interelec, dado que, bueno, yo había en un momento, creo que ya hace un año de eso, había armado un elenco económico para el electricista que recién empieza. Dado que, bueno, me había encontrado, ¿se acuerdan la obra del chanta? Bueno, terminó siendo chanta por todos lados. Me había encontrado con un electricista, yo le decía al electricista, que tenía mucha voluntad, de hecho, buen armador, buen montador de cañerías y demás, con supervisión. Pero bueno, lo que le impedía el quizás largarse a trabajar solo era la compra de herramientas, la compra de quizás, bueno, yo le dije, hablábamos bastante, le digo, ¿vos te animás a agarrar este laburo solo? Y no sé, es medio grande, usted está haciendo un tablero con 20 circuitos, después ese tablero remata en otro con 10 circuitos más. Medio que no, pero para arrancar me gustaría, qué sé yo, un desafío, algo un poco más chico. ¿Y qué te impide? Le digo. Arranca por los domicilios.
no tengo herramientas yo. Y me propuse armar un elenco de herramientas económicas como para el electricista, el técnico que recién comienza. Entonces me dediqué a comprar unidades sin superar, creo que en aquel momento, los 70 pesos. Armar un equipo bastante completo para poder desarrollar todo el cableado y el montaje de la instalación. Y bueno, recordaba que yo en algún momento estuve utilizando pinzas de la marca Interelec, que tengo dando vuelta, tengo que buscar. Las que yo tenía en aquel momento eran muy similar a las Crossman o Crossmaster. Las que compré en esta ocasión eran o son, las tengo guardadas, aisladas 1000 volts. Entonces digo, bueno, voy a hacer, dado que en aquel momento me acuerdo que el canal de la esvástica de herramientas había hecho un pack-out multimillonario, yo dije, voy a hacer lo contrario, voy a hacer un pack-out de pobre para un tipo que recién comienza, invirtiendo 70 pesos, que prácticamente no era una plata de relevancia para el presupuesto de esa instalación, que de hecho tiene su carpeta con todo el desarrollo de por dónde van los cables, todo como se debe hacer un proyecto de esa magnitud, porque uno lo cablea, anda todo perfecto, después se va, pierde contacto con el cliente, pierde contacto con el chanta, y el tipo después en el futuro tiene una guía, un plano de lo que uno hizo, lo que uno no hizo, y si no me quiere ver más la cara, él tiene todo el desarrollo de lo que se hizo. Entonces digo, bueno, voy a armar un elenquito gastando esta plata, entre paréntesis. Si tiempo después apareció toda esta movida Watford, Hadever, porque incluso podía haber armado un elenco por mucho menos y muchas más unidades. Pero bueno, estábamos situados en una época donde todavía Watford y Hadever no habían aparecido. Entonces, bueno, digo, voy a armar un elenquito para trabajar. Al momento de desarrollar la instalación, voy a utilizar esas herramientas. Bueno, el chanta nos manejábamos en etapas. En una etapa yo estaba obviamente en la obra desde las 8 de la mañana hasta las 13, donde me iba a otra obra y yo le había hecho 2 presupuestos, uno con canaletas, el otro sin canaletas. Pero bueno, eligió el sin canaletas. Ni amurado de cajas. Pero para todo eso yo tenía que estar en la obra verificando que no estrangule los caños, los recorridos, en fin, dando indicaciones. En aquel momento era así, estaba dentro del presupuesto. El presupuesto estaba desarrollado en 3 etapas, desmontado de lo que había, canaletas y montaje de cajas y tablero, o sea, amurado de cajas y tablero, y bueno, después cableado. Se hicieron 2 etapas de 3. Porque incluso después comenzó a querer prolongar. Era un tipo muy variable en cuanto a sus ideas y a cuanto a su... Hoy decía una cosa, mañana venía y la modificaba y uno ya había pasado por determinados lugares. Yo nunca negocié el sí, ya lo vemos. Hasta ayer lo querías así, quedó así. Si ahora hay que modificar, esto tiene otro costo. Y ha llegado a mis oídos que, bueno, él considera que conmigo no se puede hablar. Yo considero que con él no se puede hablar, porque parece una gataflora. Si quedamos que el tablero secundario va a ir posicionado en determinado lugar y estamos llegando con más de 10 circuitos al tablero, cuando vos te vas porque pasaste a dar una vuelta con arquitecto
y mañana venís y me modificás todo porque lo querés del otro lado, no está bueno. O sea, yo no negocio. Si querés, modifico, pero cobro. Esto es así. Tratamos de hablar, lo hablamos, bueno, más o menos. Me dice, a mí me cuesta mucho hablar con vos, porque sos un tipo cerrado. No, no soy cerrado. Yo desarrollo en base a lo que hablamos. Después, que a un albañil lo tuvo revocando la misma pared. Lo tuvo revocando la misma pared un mes. Un mes. Lo tuvo revocando la misma pared un mes. Tenía miedo que se le caiga, le hizo hacer cimientos encadenados abajo. Bueno, 2 millones de cosas. De hecho, está en los videos de eso porque era cómico. Terminada la pared revocada, le puso el nivel láser y él la veía que estaba torcida. Estaba perfecta. Pero bueno, yo le vendí el proyecto y cobré mi presencia, mi supervisión y mi proyecto sobre desarrollo de una instalación. Compró la carpeta, me la pagó y que la cablee quien él quiera. En conclusión, me quedaron las herramientas de la marca Interelec que yo había comprado una vez. Me acuerdo que estaba trabajando en un cliente en la calle Bulnes, en Palomar, y fui a buscar materiales y había una casa de electricidad, no sé si estará todavía, al menos hasta el año pasado sí. Y había ido y vieron que uno compra y las ve y dice, a ver, ¿me mostrás esa pincita? Interelec, ¿cuánto está? Plata de hoy, no sé, comparable a los precios de una Diju cuando uno venía barajando otros costos en herramientas. Hoy en día una Diju es prácticamente, no les digo regalada, pero bajan, son precios que están bajando, no sé, porque en algún momento se disparará y demás. Porque que yo no compre por Mercado Libre no quiere decir que no pispee Mercado Libre. Yo pispeo Mercado Libre para saber si lo que estoy pagando es más o menos lo que corresponde. O lo que yo prefiero pagar un poquito más y poder manejar la herramienta para saber si me gusta o no. He notado, no soy un analfabeto de Mercado Libre, porque como les dije, yo manejo con el tema repuestos nuevos y usados, porque bueno, por ahí las restauraciones o la mecánica que yo hago acá en el taller amerita comprar repuestos de segunda y bueno. Y he notado que lo bajan de la unidad, que bajan un poco el precio, después te revientan con el envío. Entonces, no vale la pena. Yo prefiero irme hasta Padua, comprar Diju. Entre paréntesis, me voy a ir por las ramas de nuevo, pero muy contento, y no sé dónde la dejé. Eso certifica que la estuve probando. Muy contento con... acá está. Muy contento con la aceptación que tuvo la Pico del Oro. Las estuve comparando, estuve haciendo algunas mediciones. Bueno, típico tester de... O sea, quise hacer lo mismo que el afamado tester de herramientas, que abre una... bueno, esperen que me posicionan, ahí está. Que abre una, que abre otra, y esta, y bueno, y ahí... vemos que esta por ahí queda con carga y yo le doy ahí. Bueno, estuve haciendo esas pavadas, pero yo no las filmo, yo les cuento y las uso en la vida real. Pero quería ver a cuál se asemejaba más, dado que el primer golpe de vista es que es igual a la de la marca Ruhlmann. Yo no sé si ya con tanto uso se lee el Ruhlmann, pero bueno, está. Y esta es genérica. La compré en la zona de Padua, la pagué 15 pesos. Y me dijo el vendedor que vuelan. Cuando llegan de estas, vuelan. O sea, las vende en forma inmediata. Entonces estuve haciendo un par de pruebas, viendo ahí, los trabajos que estuve realizando en estos
días estuve dándole un poco de participación y bueno, ya vendrán las devoluciones sobre la unidad. Previamente mostrar el desarrollo de tareas con la unidad. Pero estuve viendo a ver las diferencias que podía encontrar, bueno, en el botón, en nada, mirando un poquito para que cuando uno hable con algún fundamento, ¿no? Pero bueno, nada. Estaba con el tema de Interelec y bueno, dije, cuando arme ese elenquito de herramientas, dado que estuve pensando qué marca podría ser, estaba medio... El amigo Gregorio había tirado a la cancha la marca Sika. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa con la marca Sika. Voy a una casa de electricidad bastante grande. Y las tenían. Bueno, la verdad que los presupuestos que me pasaron eran superiores a comprar, no sé, una Baco, quizás. Entonces dije, no, no es por acá. Yo pensé que Sika, marca Sika, iba a estar orientada al electricista. Claro, van a decir, está orientada al electricista porque respeta la electricidad, no como vos, que no te importa nada, que hace... no. Qué sé yo, o sea, Sika, bueno, Sika tiene, y esto se va a reír, Star, la marca más amada del pueblo. Sika, todos instalamos térmicas y disyuntores Sika, siempre. Porque los clientes es lo que nos proveen para el desarrollo de instalaciones. ¿Que hay mejores? Obviamente, obviamente. Son las de batalla. Son las de batalla, como en bastidores, la línea Helux Verona es batalla, línea de batalla. Hay una marca que los fabricantes son de acá de Aedo, si me están viendo, les pido disculpas, pero son impresentables, son de la marca TAD, T-A-A-D. No hubo una vez que no se haya partido un módulo, que los módulos vengan sin los tornillos, que uno arme el bastidor, desenchufe la agujereadora y se salga con todo. Pero bueno. Entonces en la casa de electricidad había visto, dije, voy a volver a comprar herramientas de la marca Interelec para, bueno, hacer la toma de contacto en la vida real y que se vea que con un equipo básico uno puede, con un pequeño porcentaje de un adelanto, de un anticipo, uno puede comprarse las herramientas y desarrollar las tareas. Bueno, no, mi proyecto se vio frustrado ante la, llamémosle, interrupción de las tareas por diferencias con el chanta, que eran más que obvias. Siempre me tuvo una especie de respeto-miedo, no sé por qué, pero bueno, lo que menos me gusta inspirar es miedo. Respeto, sí, yo lo respeto, pero siempre se cuidó de mí, de lo que decía, pero bueno, una vez le dije, mira, no vamos a repetir lo que dije, pues tampoco es que uno, tampoco es cuestión de demostrar que uno orina un poco más lejos o el otro orina un poco más cerca. Es así, son diferencias que no deberían existir con los clientes, pero bueno, convengamos, yo ya les he contado cómo llegué ahí o no, pero bueno, esa era la casa de un cliente mío, que a mí en principio se me convocó por el gas, a mi cliente, que déjenme recordar el nombre porque se fue al sur, era, y no estoy inventando, era el amigo Pedro. Pedro vendió la casa y se mudó al sur con sus hijos. Tiene los hijos en el sur, vendió la casa, el chanta, le dijo, pero me interesa, pero no tiene gas. Me dice, bueno, acá viene un hombre que se ocupa de todo eso y yo la instalación de gas no la hice porque, bueno, decidí pasar todo eléctrico y se acabó el problema. Ya Pedro estaba ingeniero agrónomo, Pedro. Ya
Pedro estaba medio cansado, no quería invertir más una moneda. Puse todo eléctrico y funciona. Incluso él mismo llamó a gas natural porque sentía olor y se lo cortaron y se quería morir. Hizo lo que generalmente uno dice, no a gas. O sea, vos sentís olor a gas. Primero, llama al gasista. Matriculado, no matriculado, pero un gasista. Un tipo que mínimamente te verifique que no esté perdiendo el regulador, que la hermeticidad de tu casa esté bien y después llama a quien quieras. O sea, porque los hiciste laburar, los hiciste cambiarte el gripper, los hiciste que vayan, te van a cerrar el gas. Es así. Son contadas las excepciones y hay experiencias en este canal sacadas del ángulo en vivo prácticamente 5 minutos antes de que vayan a cortar. Pero bueno, Pedro me hace el contacto con el vendedor de Rimax. El vendedor de Rimax se contacta conmigo y me dice, le pido por favor, le vamos a pagar, pero le hablo de parte de Pedro, una educación. Le hablo de parte de Pedro, no me acuerdo el apellido, Pedro Kaufman. Le hablo de parte de Pedro Kaufman, yo soy agente de Rimax, qué sé yo, hay una oferta interesante, dependemos de usted, de que esto se desarrolle o no se desarrolle, hay una plata que el cliente quiere destinar a la instalación de gas, y ya después se soltó y me dijo, le pido por favor, si usted puede decir que no va a salir más de esto porque tiraría para atrás la operación. Esto que estoy diciendo son palabras reales de la historia real. O sea, me dijo lisa y llanamente, por favor, haga lo posible que no se superen los $3.000 de gastos de instalación de gas. Casa grande, están todos los videos. Le digo, mirá, yo puedo hacer eso. Lo que pasa que después, si la instalación que proyecta tu cliente escapa a esos valores, yo no la voy a ejecutar. O sea, va a tener que ir otro y hacerla por esa plata o el tipo va a tener que poner la diferencia. No, pero vamos a proyectar algo exterior, las bocas mínimas. Trate de por favor ver si usted puede. Bueno, yo tal día, creo que habían dicho un jueves en la mañana, yo estaba haciendo cloacas. Vieron que cuando hago cloacas me pongo una ropa sobre la otra. Bueno, me saqué la ropa de cloacas, me fui de gasista. Empezamos a hablar con el tipo, el chanta, hasta este momento. Empezamos a hablar, estaba Pedro, estaba el de Rimax, estaba yo, empezamos a hablar, por dónde, por no dónde. Pedro no decía nada, me miraba de vez en cuando, y le digo, bueno, déjame que te desarrolle un presupuesto. El chanta se encuentra conmigo afuera, evitando o tratando de buscar el momento, llamémosle, no de intimidad, porque sonaría muy feo, pero un momento de, digamos, donde me podía abordar a mí solo y me dice, ¿cuánto calcula que puede salir esto? Sin anestesia. ¿Querés con canaletas, exterior, interior, engrampado, arreglamento? Tiene que estar porque no te van a habilitar. No, quiero hacer las cosas bien, esto, lo otro. Bueno, atravesaríamos lo que es la cochera para no invadir la casa. Atravesaríamos las herramientas, atravesaríamos la cochera a una profundidad de 40 centímetros, entre 40 y 60. Caño de 1 pulgada, así a simple vista. En el medidor hay 3/4, pero eso ya no. Con la distancia y el consumo no va. Más o menos cuánto andaría. A grosos modos, $2.800, le digo. Después déjame que lo mire, lo vea, pero listo. Se vendió, se desentendieron después, inmediatamente después, cuando se disipó el humo, cuando el humo le llamo a que todos se fueron cada uno por su lado, le di la mano a todos, listo, cuaderno, cartuchera, en aquel momento era la naranja, me voy, chau,
un gusto. Me dice el de Rimax, le dejo tu contacto para que cualquier cosa. Listo. Después me hace, sí, después hablamos. Bueno, obviamente a las 2 horas me llegó la transferencia de mi visita técnica. Se la pasé interesante. Quiero que sepan que fui bastante fiel a lo que, en cuanto a los presupuestos, en cuanto a lo que me habían propuesto que diga, fui bastante fiel, porque yo no voy a perder plata, ni tampoco voy a engañar, porque después va a decir, vos dijiste que salía tanto, venía a hacerlo por tanto. No. Pero estaba dentro de los rangos. Entonces, bueno, el chanta, pasaron un mes, 2 meses, quedó ahí, yo ya había cobrado la visita. Un día me llama, me dice, ya está, ya compré, esto ya es mío, bla, 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 bla. Olvídate de todo lo que hablaste con el de Rimax, olvídate, yo quiero esto, esto y esto, y esto y esto y esto. Te pido por favor que no se caigan las cerámicas, trabajalo de afuera. Le digo, bueno, llave de paso de la cocina estamos hablando. Le digo, bueno, lo voy a trabajar de afuera, pero mirá que esto es así. Por ahí hiciste todo perfecto, esto no es que son piezas de Rusty. No, dice, mi viejo era del gremio, yo sé, entiendo. Yo voy a saber diferenciar si fue algo adrede, algo que no prestaste atención o no le diste importancia o pasó. Bueno, listo. Yo ya fui a la escuela, le digo, o sea, que lo hice adrede o no presté atención. Bueno, empezamos medio tensos. Pero me dice, no, me toca el hombro, no. Igual, todo con canaleta, había que armar adentro de la canaleta. Había quedado la llave de paso perfecta, bueno, se aprobó todo, las ventilaciones. Habíamos hablado de las ventilaciones en un lugar, se va, cuando vuelve me dice, ahí las ventilaciones, yo las quería allá. Me dijiste ahí, la marqué con una cruz para hacerla ahí. Bueno, no importa, no es lo importante. Nunca quedaba conforme, pero producto de su histeria el tipo. Bueno, agarro, el gas se desarrolla, me dice, y me dijo Pedro que vos te ocupabas de todo, deduzco que de la electricidad. Pero mirá, la electricidad está todo medio en llamas, sacando la parte de arriba, que es una construcción relativamente nueva a lo que es la casa de abajo, o sea, si bien era una sola casa, pero se construyó en 2 etapas, pero está todo fuera de norma, faltan tomas, hay 17 cables por adentro de un caño, o sea, siempre se fue tapando, sí, ya sé, me dice. De hecho están los videos. Bueno, me dice, haceme un presupuesto de lo que saldría hacer la electricidad, ya que estamos en el baile, bailamos. A todo eso todavía estaba abierta la zanja de lo que era el caño de la cochera. Bueno, cuando voy, para sacar algunas medidas más y ultimar detalles y ver si había alguna modificación, porque me llamaba y me decía, podés, ni hola, ni buen día, ni nada, mensaje, ¿podés estar mañana a las 12 en la casa? ¿Sí? No. Sí, listo. Esas eran las... Cuando voy a medir, las cerámicas que yo había tenido que tratar de que no se caigan, ya veo que el revoque estaba pelado hasta el ladrillo. Yo, bueno, no me puedo quejar de eso porque a mí se me pagó hasta lo último. Pero me llamó la atención la variación en sus criterios. Pero bueno, lo tomé como que se sorprendió con algunas cosas que por ahí quería modificar y ya que estamos en el baile. Pero bueno, todo indicaba que el tipo era medio histérico. Era una histérica. Entonces, bueno, nada. Eh, refloté esta anécdota o esta experiencia. Producto de, bueno, haber tirado a la cancha los destornilladores Interelec, las pinzas Interelec, que ya las voy a mostrar, las voy a refrescar en su estado óptimo, óptimo, para, bueno, que vean cómo se van comportando.
Todas las herramientas están probadas con una determinada cantidad de horas de trabajo, yendo, viniendo, por ahí se caen de la escalera, cortan, pelan, bueno, ustedes saben cómo se prueba. Se prueba en la vida real. Si bien acelero un poco los lapsos de tiempo de prueba, es porque si no, se da el factor que comentó alguna vez Gregorio. Cuando uno llega a comprar lo que verdaderamente dio resultado, o al menos en este canal dio resultado, se encuentran que cambió el lote, que ya no se consigue el modelo y 2 millones de cuestiones que, bueno, es verdad, hay que tener presentes. Entonces, le doy un uso intensivo, producto de las tareas cotidianas. Ustedes saben cómo las cosas están armadas, cómo lo que cuesta en las tareas en domicilio. No es la cantidad de horas que a mí me gustaría, pero tampoco es cortar cablecitos o alambre arriba de una mesa. A ver si quedamos claros en eso. Después, bueno, esta semana lo que voy a hacer es terminar el tablero, que creo que ya lo dije de entrada, para que, bueno, vean las unidades. Vamos a describir alguna de ellas, dado que tienen mucha carga de historia, hay herramientas de la marca ENSIC que verdaderamente me costó conseguir, que las he utilizado desde el minuto cero hasta el día de hoy. Bueno, hay Biasoni, Baco, Bremen, todas en algún momento formaron, formaron parte y fueron la unidad de la que dependía el taller. O sea, muchas de esas unidades estuvieron al frente sin ningún problema, de hecho siguen cumpliendo tareas. Está bien, en Baco modelo antiguo no hay demasiada duda, pero está la Baco modelo nuevo, está las Biasoni, que Biasoni la verdad que en llaves es espectacular. Coincido con el amigo que comentó que tiene juegos de llaves y tubos Biasoni y van muy bien. Van muy bien. Ha habido en una época una merma en lo que es detalles estéticos, quizás algún detalle en lo que es el cromado, pero siempre fieles. Y miren que acá se hace fuerza. Generalmente la mecánica que yo realizo no es un auto que tiene 3 años de uso o una moto que tiene 3 años de uso y se desarma porque está con el torque de fábrica. Lo que yo desarmo está armado desde la década del 70, desde la década del 80, peor aún si fue manipulado o manoseado por manos anónimas e inexpertas. Entonces se hace fuerza, y si las unidades dan resultado es porque verdaderamente aguantan. He utilizado muchas herramientas hobbyistas a nivel profesional con buenos resultados. Eso indica la calidad de la herramienta, y también he roto herramientas de renombre en un posicionamiento y ejercer torque. Estoy hablando de la explosión de un tubo 30 de Baco. Pero bueno, es así. Todo puede pasar. Les mando un saludo, espero les haya resultado entretenida. Quería tener la charlita del domingo, ya me ayudaron a salir del bajón dominguero. No quito la posibilidad de que desarrolle otra charlita desde mi casa. Así que nada, les mando un saludo, dado que hay varios temas para hablar, para redondear. Saludo a todos, gracias por quedarse, un abrazo al amigo Tito, al amigo Juanqui, y bueno, como siempre, gracias por estar del otro lado.